Reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a la clase número 15 del curso de Física Fundamental 2 de la Universidad Rural de Guatemala. En esta oportunidad vamos a estudiar el contenido de introducción del tema de mecánica de fluidos. Recuerden, el código del curso es el FE229 y pueden hacerme llegar sus dudas o comentarios al correo institucional fe229@urrural.edu.gt. Bienvenidos entonces a la clase número 15. Vamos a desarrollar nuestros objetivos. Nuestro objetivo general de clase es introducirlos en el estudio de la mecánica de fluidos. Esta es una introducción al tema de la mecánica de fluidos, porque en realidad la mecánica de fluidos es un tema bastante extenso. Vamos a referirnos entonces a los objetivos específicos. Tenemos tres objetivos específicos para esta clase. El primero es comprender el significado de lo que es un fluido, de lo que es presión y cuáles son las propiedades. El segundo objetivo específico es aprender a medir la presión. Y el tercero es hablar un poquito de las fuerzas de flotación, haciendo relación a el filósofo Arquímedes. Bien, entonces bienvenidos. Vamos a desarrollar la clase de esta jornada. Y pues vamos a empezar definiendo qué es un fluido. Para poder estudiar la mecánica de fluidos, nosotros necesitamos estudiar qué es un fluido para poder comprender todo el tema del concepto de la mecánica de fluidos. Vamos a definir un fluido como un conjunto de moléculas que se ordenan de forma aleatoria y se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas débiles y fuerzas que ejercen las paredes de un contenedor. Tanto líquidos como gases son fluidos. Cuando hablamos de fluidos, entonces no es explícito de los líquidos, sino también los gases son fluidos. En el tratamiento de la mecánica de fluidos se aplicarán principios que regularmente a veces discutimos antes de una clase de mecánica de fluidos. Se considera la mecánica de fluidos en reposo, es decir, vamos a estudiar la estática de fluidos y después se van a estudiar los fluidos en movimiento, que se le conoce como la dinámica de fluidos. Esos son los dos conceptos importantes que tenemos que comprender, que hay la estática de fluidos y la dinámica de fluidos dentro del contenido de la mecánica de los fluidos. Muy bien, además entonces tenemos ahí una ecuación que relaciona a la presión de un fluido. Para ello vamos a estudiar primero qué es la presión. Observamos en la imagen que aparece ahí en nuestra pantalla, observamos un recipiente, este recipiente que aparece acá, y dentro pues tenemos un objeto introducido en el centro del recipiente que está contenido con agua. Ahora observemos que en el recipiente hay flechas que apuntan hacia él. Estas flechas que apuntan hacia él van a ser las que van a relacionar a la presión. Entonces podemos decir que la presión en cualquier punto sobre una superficie o sobre la superficie de un objeto sumergido, en este caso ese cuadro que aparece dentro del objeto que tiene agua, es un objeto sumergido. Y la fuerza que ejerce el fluido es perpendicular a la superficie del objeto. Observen esta vista superior del objeto, en este caso un cuadrado. La fuerza que ejerce, en este caso el fluido, que es agua, observen, la fuerza es perpendicular a este lado. O sea que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la pared de este cuadrado. Si lo vemos desde ese lado, también la fuerza que ejerce el fluido también es perpendicular a la superficie. Igual aquí, igual aquí, igual en todos los lados. Entonces por eso se dice que en cualquier punto sobre la superficie de un objeto sumergido, la fuerza que ejerce el fluido es perpendicular a la superficie del objeto. La fuerza que ejerce
el fluido en las paredes del contenedor, en este caso este tipo de recipiente en forma de vaso, ¿verdad? Entonces la fuerza que ejerce el fluido en las paredes del contenedor es perpendicular a las paredes en cualquier punto. O sea que si tuviéramos aquí también flechas apuntando, estaríamos que la fuerza que ejerce el fluido en las paredes del contenedor también es perpendicular. Eso es entonces el concepto de presión. Y tenemos que aquí, tenemos que la presión, una aproximación de la ecuación, la fuerza por unidad de área. A continuación, tenemos otros puntos relacionados a la presión. Y tenemos que la presión es una cantidad escalar, porque es proporcional a la magnitud de la fuerza sobre el pistón, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es eso del pistón. Las unidades de la presión son los newtons por metro cuadrado. Eso es en el sistema internacional. Sin embargo, otro de los nombres con los que medimos la presión en el sistema internacional es el pascal. Y un pascal es aproximadamente a 1 newton por metro cuadrado. Muy bien, ya definimos entonces dos conceptos importantes, lo que es fluido y lo que es presión. Ahora vamos a definir lo que es densidad y gravedad específica. La densidad de una sustancia, que regularmente la aplicamos con la letra griega en minúscula ρ, se define como masa por unidad de volumen. Ahí tenemos la ecuación, la letra griega ρ, y esta significa densidad. Se define como masa por unidad de volumen. De esa manera se calcula la densidad de un líquido. En este caso, digamos, los líquidos tienen diferentes densidades. Por ejemplo, puede ser el agua, que tiene una densidad, un aceite puede tener otra densidad. A diferentes temperaturas también podemos tener diferentes densidades. Ahora veamos qué es la gravedad específica. La gravedad específica de una sustancia se define como la relación de la densidad de esa sustancia a la densidad de 40 grados. Esa es la definición de densidad, ¿verdad? Tenemos, la definición de gravedad específica de una sustancia, como la razón de la densidad de esa sustancia a la densidad del agua a 4 grados centígrados. Bien, entonces, cuando hablamos de la gravedad específica, es un tema también muy importante estudiar, porque la gravedad específica de una sustancia, pues, abreviada con las siglas GE muchas veces, es un número sin dimensiones, o no tiene unidades de medida, o unidades sencillamente. Como la densidad del agua, digamos, es 1.0 gramos por centímetro cúbico, y es una aproximación a 1.0 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. La gravedad específica de cualquier sustancia será igual numéricamente a su densidad expresada en gramos por centímetro cúbico, o 10 elevado a la menos 3 veces su densidad específica en kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, tenemos diferentes densidades. Por ejemplo, existen tablas donde ya se nos indica la densidad específica de diferentes materiales. Por ejemplo, entre las densidades específicas tenemos, por ejemplo, si estamos hablando de sólidos, el aluminio tiene una densidad de 2.70 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Vemos si uno de los materiales más utilizados también es el cobre, que tiene una densidad de 8.9 por 10 a la 3, el oro 19.3 por 10 a la 3. Y ahora si nos vamos a los líquidos, por ejemplo, el agua a una temperatura de 4 grados centígrados tiene una densidad de 1.0 por 10 a la 3. Si habláramos de la sangre que recorre nuestro cuerpo, tiene una densidad de 1.03 por 10 a la 3. Si habláramos, por ejemplo, del agua salada, tiene una densidad de 1.025 por 10 a la 3. Si habláramos de mercurio, su densidad es bastante grande, es 13.6 por 10 a la 3. Por ejemplo, el alcohol etílico tiene 0.79 por 10 a la 3. Gasolina
0.68 por 10 a la 3. Eso es en cuestión de líquidos. Pero si habláramos en cuestión de gases, también tenemos diferentes densidades, como el aire tiene una densidad de 1.29 o el helio que tiene una densidad de 0.179. Esos son algunos casos, digamos, de la densidad. Ahora, ¿cómo varía la presión con respecto a la profundidad? Ese es un tema también interesante, porque dependiendo de la profundidad también así varía la presión. Como hemos tal vez experimentado algunas veces o lo hemos visto en televisión, ¿verdad? Los buzos, la presión del agua aumenta con la profundidad. Del mismo modo, la presión atmosférica disminuye con la altura creciente. Por esa misma razón, las aeronaves que vuelan grandes alturas deben tener cabinas presurizadas para comodidad de los pasajeros. Eso es bien importante conocerlo porque la presión varía con la profundidad. Bien, además de ello, tenemos ahí la fórmula o la ecuación para calcular la presión con respecto a la profundidad. La presión P a una profundidad H bajo un punto en el líquido donde la presión es P sub 0 es mayor por una cantidad, densidad por la gravedad y por la altura. De esa manera calculamos la variación de la presión con la profundidad. Bueno, también existe la que conocemos con la ley de Pascal. La ley de Pascal nos indica que un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del contenedor. Nuevamente la repito. La ley de Pascal nos indica que un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del contenedor. Bien, veamos una aplicación de los fluidos. Por ejemplo, ahí tenemos en el dibujo del inciso A un fluido de color anaranjado entre unas paredes de color gris, pero observen que la pared del lado izquierdo tiene menos área que la pared del lado derecho y sobre ella hay un vehículo y a esa le conocemos como la prensa hidráulica. Es un diagrama de una prensa hidráulica. Y por el lado derecho tenemos la aplicación real que existe en nuestra vida diaria. Un vehículo que es levantado por medio de una prensa hidráulica. Tenemos ahí entonces, regularmente en los talleres mecánicos se utiliza esta aplicación de la presión. Un vehículo en reparación mediante un elevador hidráulico en un taller. Para medir la presión tenemos al menos un instrumento que es bastante útil en nuestro medio, como es el manómetro. En este caso, el manómetro es utilizado para medir la presión de un líquido, que puede ser en una bomba hidráulica o una bomba de agua. Este manómetro pues nos mide la presión a la que el agua está dentro del recipiente. Además también tenemos otros medidores de presión como por ejemplo en nuestras casas pues tenemos un medidor también de presión para poder calcular el consumo del agua. Muy bien, vamos a ir al último tema que son las fuerzas de flotación y el principio de Arquímedes. Este principio es bien importante porque en la vida real tenemos aplicaciones de este genio que fue Arquímedes, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han intentado empujar una pelota de playa hacia abajo o alguna pelota común y corriente hacia abajo del agua? Notarán que es bastante difícil tratar de sumergirla, ¿verdad? Es muy difícil hacerlo debido a que la gran fuerza hacia arriba que ejerce el agua sobre la pelota es bastante. La fuerza hacia arriba que un fluido ejerce sobre cualquier objeto sumergido se llama fuerza de flotación, o a veces le conocen como boyante. Y se puede determinar la magnitud de una fuerza de flotación al aplicar pues la lógica común, ¿va? Imaginemos una porción de agua, un poco de agua, de tamaño de una pelota de playa, bajo la superficie del agua. Y tratemos de hundir esta pelota de playa inflada y vamos a notar que van a existir algunas
algunas fuerzas en los principios de flotación. Entonces, Arquímedes nos dio los principios para poder determinar esa fuerza con la que el agua empuja a la pelota hacia arriba. Aquí en la gráfica A, pues tenemos a alguien tratando de sumergir la pelota de playa en una pieza de agua, por así decirlo. Es bastante difícil. Y aquí tenemos la representación vectorial de las fuerzas. Si observamos, hay una fuerza hacia arriba, las fuerzas sobre una porción de agua del tamaño de una pelota de playa. La fuerza de flotación, que le llamamos B, ¿verdad?, sobre una pelota de playa, que constituye esta porción, es exactamente la misma fuerza que la fuerza de flotación sobre la porción. Entonces aquí tenemos las dos fuerzas, fuerza de flotación sobre esta porción de agua, y también tenemos la fuerza sobre una pelota de playa. Muy bien, entonces la fuerza de flotación la definimos como la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Este enunciado se conoce como principio de Arquímedes. Ahí tenemos entonces algunas aplicaciones de la fuerza de flotación, como es el globo aerostático, los barcos y los chalecos salvavidas, que en nuestro tiempo se usan bastante. Bueno, entonces les animo a responder las preguntas de la sección número 15, preguntas de estudio, solamente 3 preguntas, y agradezco la atención prestada y nos vemos en la clase para poder reforzar los contenidos que hemos aprendido en esta sesión. Hasta la próxima.